Entonces, ¿por qué nos parecía importante dentro de este evento hablar de bienestar y de formación docente? Hay evidencias que muestran que la calidad del profesorado es la variable que mayor impacto tiene en las trayectorias del alumnado. Y esa calidad del profesorado es necesaria, o se alcanza o se posibilita cuando tenemos un claustro capacitado y también regulado. Formación profesional básica es hermosa y es una etapa en la que queremos estar y a la vez tiene sus complejidades. Esta mañana un grupo que exponía hablaba de una de ellas, ¿no? No existe tanta oferta de capacitación especializada en esta etapa y a la vez un docente necesita tener habilidades personales múltiples para poder atender a las necesidades de todo el alumnado. Entonces, creemos que apuntalar el bienestar docente es también trabajar por el éxito educativo de nuestros estudiantes, que es lo que nos une a todos hoy aquí. Y en esa búsqueda de querer hablar del bienestar docente y de la formación, hemos encontrado estas 3 experiencias que vamos a escuchar hoy. Y estamos muy contentos porque vienen de distintos sitios y vienen a hablarnos de distintos ángulos. La primera experiencia, impulsada de la Administración, nos viene a hablar del Centro de la Innovación en Formación Profesional de Aragón. Luego voy a presentar en detalle también cómo se llaman las personas que van a contarnos su experiencia. La segunda es de autoorganización del Grupo de Bienestar Emocional del IES Campiña Alta en el CASAR, Guadalajara. Y la tercera es una iniciativa para el bienestar y la capacitación docente desde el tercer sector, de parte de la Fundación Sergio Alonso en Gran Canaria. ¿Estáis preparados, preparadas para escucharlos? Si no, quiero ver convencimiento absoluto, ¿vale? Me alegra. Espero que también tengáis luz suficiente para tomar nota, ¿vale? Y si no, confiad en vuestra intuición. Entonces, para dar lugar a la primera ponencia del día, desde el Centro para la Innovación en Formación Profesional de Aragón, recibimos a Miguel Collado y a Paule Mendialdúa, que contarán su experiencia en el proyecto acompañándonos en la formación profesional básica. Bienvenidos y todo suyo. Bueno, muchas gracias por vuestro interés y quiero lanzaros una pregunta. ¿Cuántas de las personas que estamos en esta sala hoy hemos sentido alguna vez que no podíamos más, que ojalá llegase junio, no quiero volver al instituto? Habéis venido a las ponencias adecuadas, compañeros, compañeras. Muy bien. Esta realidad que se ha mostrado en la sala, prácticamente 6/7 habéis levantado la mano, es la que nos cuenta también un estudio que se llevó a cabo en 2023, el estudio Ánimo Profes, que medía el estado de ánimo de los docentes en España, que nos decía cosas tan impactantes como que 1 de cada 3 docentes define su estado de ánimo como deficiente o muy deficiente, que 1 de cada 3 docentes se siente maltratado diariamente en su puesto de trabajo y que 1 de cada 3 docentes muestra síntomas compatibles con una depresión clínica. Algo más del 13% presentan ideas autolesivas y 7 de cada 10 dicen que su equipo directivo no se preocupa por su motivación en el aula. Esto fue lo que nos llevó al equipo de CIFPA, del Centro de Innovación de Formación Profesional de Aragón, a asustarnos mucho, lo primero, y después a querer intervenir sobre ello. Analizamos nuestros estudios de necesidades que llevamos a cabo anualmente sobre el profesorado de Aragón y los combinamos con los resultados que nos había dado una experiencia pionera que llevamos en formación de soft skills para el profesorado de FP. Y nos dimos cuenta que los docentes de formación profesional básica no es que necesitaran una capacitación, es que necesitaban algo más. Detectamos que estaban pidiendo ayuda. Con estos mimbres dijimos, bueno, ¿cuál es el estado de la FPB en nuestra comunidad autónoma? Y nos encontramos con esta realidad. 136 ciclos de grado básico
en 92 centros. La mayoría de ellos institutos de secundaria que cuentan con un solo programa de grado básico y con equipos educativos pequeños, repartidos por todo el territorio aragonés, lo que nos hacía sentir dispersas. No teníamos en las grandes ciudades, Zaragoza, Huesca, Teruel, sí que teníamos compañeros y compañeras que nos podían acompañar y prestar apoyo, pero aquel compañero que está en el Instituto de Cantavieja, en su FPB, no tiene a nadie con quien hablar, nadie le entiende. Así que nos sentíamos dispersas, nos sentíamos solas y nos sentíamos inexpertas. Como ya han referido durante esta mañana, nadie nos había formado para enfrentarnos a aulas complejas, con una enorme diversidad cultural, aulas donde cada vez el alumnado viene con más índice diagnóstico. Todos y todas conocemos la realidad que tenemos en el aula, pero es que además en Aragón, por lo menos, nos surge una particularidad, y es que una parte importante de los ciclos de formación básica son asumidos por profesorado que está en sus primeros años en el ejercicio de la función docente. Y corremos el riesgo de que si ya tenemos pocos docentes, además se nos van asustados, aquí hay que meterle mano. Y esta fue la realidad de la que partimos, compleja. Nos pusimos a pensar y a idear, y entonces vino una tecnología a nuestro rescate. Y aquí vais a decir, este tipo está fatal. Vino la permacultura. La permacultura es un método de diseño holístico, no voy a entrar más, que se basa en 3 éticas: cuidado de las personas, vuelvo a repetir esta, cuidado de las personas, cuidado del planeta y reparto justo de la tarea y de los beneficios. Y con esto en la mente empezamos a iterar, a pensar sobre cómo podíamos dar respuesta a estas necesidades. Generamos una actividad de formación, pero muy particular, donde no era tan clave los contenidos, lo que allí íbamos a aprender, como de qué manera íbamos a aprender eso. ¿Y de qué manera lo íbamos a hacer? Lo íbamos a hacer a través del acompañamiento, diseñando formaciones poco densas, con mucho espacio para el encuentro, donde creamos red, donde nos conectamos, donde nos apoyamos y nos conocemos. Con un programa potente de mentoring. Había, en este caso, una persona que condujo de forma transversal todas las sesiones, que servía como referente y experto, donde todos los participantes del programa podían acudir a preguntar dudas, a resolver situaciones. Necesariamente tuvimos que acudir al blended learning, al aprendizaje mixto. Aragón es un territorio muy grande. Había personas que estaban haciendo para venir a una sesión presencial 2 horas de viaje de venir y 2 horas para volver a su localidad de origen. No podíamos exigir esto a lo largo de las 9 sesiones que duró el programa. Así que hubo sesiones que las llevamos al online. Fueron síncronas, eso sí, es importante. Otro punto que me he dado cuenta que olvidamos muchas veces cuando hablamos de formar en FP, el modelado, el aprendizaje vicario, la vía primaria de aprendizaje de todo ser humano, la imitación. Aquí no buscábamos traer a los mejores ponentes, a las primeras espadas del mundo en conocimiento de gestión de conflictos. No buscábamos eso, buscábamos docentes que supiesen, habían tocado el barro, que además no solo transmitieran su conocimiento, sino que se transmitieran a sí mismo. Buscábamos en todo momento que esas sesiones, esas formaciones pudieran ser llevadas al aula de forma inmediata y que el profesor aprendiese más del cómo le estaban impartiendo esa sesión que del qué se estaba tratando en ella. Y por último, la metodología que vertebró todo este espacio, los círculos de diálogo. Luego os hablo un poquito más de esto. Muy bien, Miguel, la filosofía estupenda, ¿verdad? Pinta genial, pero ¿y qué demonios hicisteis en vuestras sesiones? Os estaréis preguntando. Empezamos hablando de las prácticas restaurativas y de los círculos de diálogo. Esto fue la piedra angular porque es lo que nos iba a permitir, sin tener que volver a explicar, cómo funcionan las sesiones y qué dinámica íbamos a llevar. Después volvimos a dar
capacitación básica. Comunicación y escucha, siendo una formación pensada en el acompañamiento, dotar a nuestro profesorado de capacidad de comunicación y escucha nos iba a predisponer para que pudieran aprovechar mucho mejor lo que venía después. Aprendieron mindfulness. Trajimos un instructor fantástico que nos enseñó a relajarnos y a controlar también nuestros picos emocionales. Y hablamos de la indefensión aprendida. No sé si sabéis lo que es, pero si me permitís, os contaré una pequeña historia. ¿Alguna vez habéis visto a un elefante africano atado a una pequeña pica de hierro en el suelo? Y allí te das cuenta de que cómo ese majestuoso animal de 3 toneladas, capaz de tumbar árboles, no se mueve con una pequeña pica en el suelo de hierro y no se escapa. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es sencillo. A ese animal lo ataron a esa pica cuando era muy pequeño y no tenía la fuerza necesaria para moverla. Poco a poco el animal al principio insistía, intentaba escapar y no podía, pero poco a poco cesó en sus intentos, hasta que llegó el día que creyó que no podía escapar. Y su concepto de sí mismo era tan débil que no era consciente de la fuerza y la potencia que tenía. Y esto me lo encuentro todos los días en el aula de FPB, todos los días. Aprendimos aprendizaje colaborativo basado en retos. En Aragón, en la FP, tenemos un recorrido histórico, llevamos cerca de 10 o 12 años ya formándonos en aprendizaje colaborativo basado en retos y es un éxito, funciona muy bien, una metodología que para llevar al aula nos está dando unos resultados excelentes y quisimos formar a las personas que estaban en el aula de FPB en estas metodologías. Aprendimos gestión de conflictos, como no puede ser de otra manera, que no prevención, por favor, el conflicto no se previene, en todo caso se azuza, pero lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. Aprendimos sobre emociones, tan básico hoy día, y por supuesto presentamos un montón de buenas prácticas. Y una de las personas que en su generosidad nos brindó su saber y sus buenas prácticas fue mi compañera Paule Medialdua. Un aplauso para ella, por favor. Paule tuvo un doble rol en esta experiencia. No solo nos expuso una buena práctica, sino que además fue alumna, ¿no?, de esta experiencia. ¿Por qué te apuntaste, Paula? ¿Por qué viniste? Bueno, pues ya me vais a perdonar, normal, de los micros. Yo he dado clase en básica desde que empecé a ser profesora. Y lo elijo porque me gusta mucho. Me gusta ser profesora en básica y soy tutora de primero de básica. Pero desde el confinamiento hasta ahora notaba que cada vez era más complicado acercarme al alumnado y entenderlos. Y no por el confinamiento en sí, sino por el uso indiscriminado de pantallas, que creo que les está afectando, pues desmotivándolos, perdiendo la capacidad de concentración, y luego problemas de autoestima, inseguridades y otro tipo de que todos sabéis y todas sabéis. Entonces, aparte de eso, me veía muy perdida, porque por mucho que me guste a mí la básica, yo soy ingeniera agrícola y no tengo formación para poder atender bien al perfil del alumnado que viene a básica. Y me veía sola, perdida y, bueno, como ha dicho Miguel al principio, ya estaba diciendo no la vuelvo a coger. Yo paso, o sea, veo a mis compañeros en grado medio, grado superior, pues yo me voy a descansar un poco. Y apareció este curso y, bueno, pues me apunté. Muy bien, Paula, gracias. Oye, ¿y qué supuso para ti haber realizado esta formación? Pues para empezar fue una sorpresa porque me encontré con 6 compañeras y compañeros de mi equipo docente. ¿Hasta qué punto estábamos solas ante pues, el reconocer que no lo estás haciendo bien, que no sabes cómo hacerlo, la inseguridad? Pues van a pensar que de repente nos encontramos allí 6, que aquí tenemos a otra compañera, y fue una sorpresa y ya para empezar dejé de sentirme sola. Pero luego el ambiente que se creó en el curso, aparte de terapia, de contarnos
todas nuestras penas, toda nuestra desmotivación, no puedo más, fue también un intercambio de experiencias súper constructivo, porque lo que a uno no le había funcionado, a otro lo había hecho no sé cómo, o sea, fue un espacio realmente enriquecedor. Y además nos acompañaba un equipo de profesionales que lo que ha dicho Miguel, que si en algún momento tenías dudas podías contactar y decir, oye, que es que no sé cómo hacer. Y además la metodología que utilizaron era, pues vamos a trabajar la resolución de conflictos y ¿cómo lo hacemos? Pues creando un conflicto, vamos a resolverlo. Entonces tú te ibas de ahí con herramientas para poder aplicarlas en el aula al día siguiente. O sea, no venían y nos ponían un PowerPoint y nos explicaban la teoría, sino que nos hacían hacerlo, hacer el círculo de diálogo, bueno, todo fue muy práctico. Muy bien, gracias. Oye, y a lo largo de todo este proceso, porque hablamos de emociones, ¿cómo te sentiste? ¿Qué se movió en ti? Pues un poco lo que digo, ¿no? Que de repente me recargué de energía y vi que no estaba haciéndolo tan mal, que lo único era el coger confianza para reconocerlo y hablarlo con el resto de compañeros y compañeras. Qué bien. Oye, y cerrando ya, si las personas de esta sala se tuvieran que llevar una sola idea de esta experiencia, ¿cuál te gustaría que fuese? Pues una sola es difícil, porque todo es interesante. Pero es verdad que voy a hacer trampa y los voy a unir todo en una, que creo que es fundamental, pero no solo en básica, sino en toda la educación, crear un buen vínculo con el alumnado. Y para crear bien ese vínculo, que es lo que, o sea, tú puedes aplicar el sentido común, pero puedes pecar de maternalista, de buenismo, de autoritarismo, puedes pecar de muchas cosas porque no sabes hacerlo bien, es necesario todas estas herramientas, pues un poco de psicología, un poco de empatía, un poco de este tipo de herramientas. Muy bien. Claro, Paule vino a exponernos una buena práctica, es decir, también fue ponente. Oye, ¿desde dónde enfocaste esto, ¿no? ¿Cómo compartiste esto con tus compañeros y compañeras? Bueno, pues al principio estaba un poquito nerviosa porque no soy experta en básica, no me considero una experta en básica y no sabía muy bien qué hacer. Y además, de hecho, pensaba que no lo estaba haciendo bien porque los últimos años no estaba yendo bien. Pero bueno, pues dije, voy a compartir mi experiencia, lo que me funciona y lo que no me funciona. Y ya está, y lo compartí tal cual. Y me centré mucho en la metodología, que para eso soy profe, porque todo lo demás, lo que digo, aplicaba el sentido común y hasta donde me llega, que no es mucho. Muy bien, muchas gracias, Paule. Un aplauso. Oye, ¿y esto qué tal os fue? ¿No? ¿Cómo resultó? ¿La gente quedó contenta? ¿No? La gente quedó maravillada. Tuvimos unas métricas de satisfacción excepcionales. Pero no solo eso, sino que el 100% de los participantes en esta formación se la recomendaría a otro compañero o a otra compañera. Valoraron muy positivamente el hecho de la recursividad. Cada 3 semanas nos juntábamos religiosamente. Y eso lo valoraron como un mantra. Les encantaron las sesiones presenciales. Las online les gustaron, pero coincidieron todos en que lo que querían era tocarse, verse, olerse. Y tuvimos un 0% de tasa de abandono durante la formación. Todo el mundo que la comenzó, la terminó. Hubo gente que me dijo, no me voy a ir al gimnasio porque quiero estar aquí. Ok, todo esto es muy bonito, pero quiero números. Miguel, bueno, ¿cómo medimos esto? Con el cuestionario Maslach de Burnout para docentes. Es una métrica estandarizada, e hicimos un pretest y un posttest después de la formación. Y aquí vais a alucinar. ¿Qué resultados obtuvimos? Un 66% de disminución en el agotamiento emocional. Es decir, esa sensación, esa pregunta que os he hecho al principio, cayó en todos los participantes con el gran hito de que teníamos varios participantes que sentían esto a diario y eso se redujo a 0. Pasamos de sentir esto a diario a sentirlo una vez al mes.
conseguimos un 75% más de energía a la hora de abordar el día, de ganas de vivir, voy a decir. Hubo un aumento significativo de la confianza del docente en la gestión de los problemas emocionales en su aula. Hubo una reducción significativa de todas las valoraciones objetivas del síndrome de burnout en los participantes. Y aumentó la confianza y el desempeño del docente en el aula, bajo su propia percepción, claro. Esto funciona mejor que el Prozac. Por último, y ya para cerrar, esta actividad fue una iniciativa de CIFPA, auspiciada en el segundo Plan Marco de Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón y cofinanciada con fondos ministeriales y de la Unión Europea. Soy Miguel Collado, muchas gracias. Vale, muchas gracias. No, ahora sí. Muchas gracias por compartirnos vuestra experiencia. Me quedo pensando en lo importante de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Para empezar, antes de hacer una propuesta, como tener clara cuál es la necesidad y el acompañamiento. Como empieza a producir, somos unos creyentes absolutos de que es muy importante el acompañamiento en el proceso para que las cosas se puedan implementar. E imagino que esta gran satisfacción también tuvo que ver con que ya no se sintieron más solos, ¿no? O sea, no se sintieron más solos y se sintieron también con más estrategias para poder enfrentar eso que les estaba generando malestar. Vamos a pasar a la segunda ponencia y le quiero dar la bienvenida desde el IES Campiña Alta del Casar, Guadalajara. Recibimos a Álvaro García Rubio y Juan José Palmis, que nos compartirán las acciones del Grupo de Bienestar Emocional de ese instituto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me llamo Juanjo y lo primero que voy a hacer es destinar recursos para luchar contra el síndrome del intruso que sufro, porque viendo los trabajos que hacen los compañeros, siento que, si hablo personalmente, no sé qué hacemos aquí. Lo que vamos a presentaros es una propuesta localista de un centro, ¿de acuerdo?, que evidentemente fuimos sensibles a esta necesidad. Es decir, como han dicho los compañeros gallegos, nuestro proyecto surge de una necesidad. ¿Qué necesidad era? A nuestro juicio, introducir las emociones dentro del sistema educativo de una forma, a nuestro juicio, funcional, adecuada. Y para introducirla teníamos que hacerlo en las dos dimensiones donde estas emociones son activas. La primera es en los ambientes curriculares, esto es en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, perdón, y creo que ya se ha trabajado bastante en estas emociones epistémicas, las emociones que están detrás de los procesos de aprendizaje, pero había una laguna, y es en las emociones de los profesores, de los compañeros. La dimensión emocional del profesorado es una necesidad y tiene que ser satisfecha. Y para ello, el grupo de bienestar, que es el que coordino junto con Álvaro, fuimos sensibles a esto. Lo primero es que me resulta difícil hablar de Álvaro porque en el instituto somos conocidos como los pecos. Siempre vamos juntos y es porque el notable parecido que tenemos con el grupo de música, ¿de acuerdo? Y entonces, bien, estas cosas surgen en la cafetería y dijimos, donde surgen las grandes ideas, y dijimos, ¿qué podemos hacer para dar respuesta a todo esto? Y entonces, y me vais a perdonar porque somos un poquito cuñados, dijimos, ¿por qué no creamos un grupo de profesores anónimos? Y nos pareció bien. ¿De acuerdo? Pero esto hay que vestirlo, claro, porque teníamos que ir a dirección y darle un poquito de tono, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a hablar de cómo podemos regular, o sea, enfrentarnos a una desregulación emocional que cada vez está más presente en el alumnado, y esa desregulación emocional que está presente en el alumnado nos desregula a nosotros, generando pues manifestaciones diversas, ¿de acuerdo? Y entonces, para ello, creamos el grupo de mentalización. ¿Qué es el grupo de mentalización? Es esta respuesta a la necesidad de apoyar al profesorado. Es este grupo, que me vais a perdonar, es Profesores Anónimos. Nos juntamos y damos respuesta a estas necesidades de regulación emocional. ¿Qué entendemos por regulación emocional? Por regulación emocional entendemos un proceso que está destinado a satisfacer tres dimensiones: identificación de las emociones,
algunas de ellas complejas, procesamiento de las emociones y expresión adecuada de las mismas. ¿Por qué y remarco expresión? ¿Por qué expresión adecuada? Bien, porque las emociones juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Cuando nos centramos en el área más curricular, tenemos que acudir a lo que se viene denominando la pedagogía natural. ¿Qué es la pedagogía natural? Pues el proceso por el cual un sujeto adquiere información y validación de esa información para enfrentarse al medio. Y entonces, pues, dimos que este proceso, las emociones son reactivas. Por lo tanto, si queremos implicar en el alumnado y desarrollar emociones epistémicas, tenemos que crear los contextos adecuados para poder activar estos procesos emocionales. Y nos dimos cuenta y acudimos a los marcos teóricos más afines a nosotros y encontramos que es el de las señales ostensivas. Estas señales ostensivas son producidas por la fuente de información, en este caso nosotros, y que es necesario que las generemos. Yo ahora, como estoy en un estado de alta activación emocional, es posible que no esté mostrando estos. Pero cuando estamos en clase y tenemos una regulación emocional adecuada, estas señales ostensivas en el tono de voz, en nuestra regulación facial, en nuestros gestos, en todos aquellos aspectos que nos hacen ser buenos comunicadores, porque tenemos que recordar que el proceso de educación es un vínculo que establecemos entre sujetos, es el que es necesario para la activación. Estas señales solo son efectivas, vuelvo a repetir, cuando estamos perfectamente equilibrados. Y entonces ahí surgió la necesidad de equilibrarnos a nosotros. Destinamos muchos recursos en regular emocionalmente al alumnado, que es necesario, pero necesitamos regularnos nosotros, porque un sujeto que se expone a una fuente de desregulación normalmente se desregula y necesitamos estos procesos de autocuidado. Bien. ¿Cómo entendimos estos procesos de autocuidado? Porque hay dos tipos de procesos de autocuidado, los funcionales y los disfuncionales. Por desgracia, el burnout es un síntoma, es un elemento de autocuidado disfuncional. Nos protege, pero como siempre ocurre muchas veces, el escudo hace más daño que la lanza. Es decir, los procesos de autocuidado son peores y nos alejan del objetivo que estamos queriendo cumplir. Por lo tanto, lo primero que identificamos ¿qué es el burnout? ¿Qué es el SAP? El síndrome de agotamiento profesional. Mi compañero lo acaba de explicar de una manera maravillosa, por lo tanto no me voy a entretener. Tan solo es que seamos conscientes del nivel de estrés crónico que podemos estar sufriendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y que puede provocar pues estas características, resultando un desequilibrio entre las demandas laborales que tenemos que satisfacer y nuestros recursos de afrontamiento, que con que sea percibido es sentido de esta manera. Nuestro centro es un centro altamente conflictivo. El conflicto reside en que nos encontramos en la periferia de Madrid y las características a las cuales tenemos que dar necesidad y respuesta son muy variadas. De forma muy rápida, le diremos que nosotros le denominamos los chicos de la llave. Son niños que viven en urbanizaciones, que solo se socializan a través del instituto, que prácticamente están solos y que sus padres trabajan en Madrid. Por lo tanto, no tienen figuras de protección que les regulen. ¿Cuál es la característica de esto? Pues una desregulación emocional con unos picos de regulación bastante graves. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues bien, es un espacio fundamentalmente de desarrollo personal. Creamos este grupo donde los participantes aprenden a reflexionar. Aprendemos a reflexionar, no desde un conocimiento de una posición superior, sino simplemente nos juntamos todos y empezamos a identificar y a reflexionar acerca de nuestros procesos emocionales. ¿De acuerdo? A través de pensamientos y emociones, mejorando fundamentalmente la empatía. El aspecto que más nos llama la atención es que de repente la soledad, nuestra madriguera, desaparece, porque el mismo problema que siento yo, lo siente mi compañero y mi compañera. Porque la docencia es bastante compleja en el sentido de que cerramos la puerta y allí
no hay elementos de comparación. Sin embargo, cuando estamos todos en un espacio restaurativo, colaborativo, de autocuidado interpersonal, esto es bastante interesante y nos resulta bastante reconfortante. Bien, fundamentalmente trabajábamos la empatía, es decir, acceder a las bases cognitivas del compañero, no al contagio emocional, a la empatía, es decir, acceder a qué está en los deseos, las intenciones, las manifestaciones cognitivas del compañero, porque yo solo le veo, muchas veces, solo veo la conducta, no accedo a sus bases cognitivas. Es apoyo mutuo y una comunicación. Normalmente nuestras heridas son mostradas en contextos donde no son validados. Claustros, juntas de evaluación, reuniones, esos no encontrábamos la validación adecuada. Por lo tanto, creamos un espacio en el cual verter nuestras heridas y que puedan sangrar de una manera adecuada. Incluso sacar todo el pus emocional que necesitamos. Desde la perspectiva, evidentemente, teniendo en cuenta ciertos códigos de contexto que tenemos que hacer, pero buscando la validación. Nunca se cuestiona lo que siente el compañero o la compañera. Nunca. Lo que hacemos es intentar validarlo y adecuarlo a las necesidades del contexto y demás, pero nunca se valida. Bien, ¿cuáles son los módulos que tratamos? Bien, fundamentalmente, motivacional. Hay un aspecto que me duele mucho como miembro del equipo directivo y es la obligación. No me gusta. Y no me gusta por una sencilla razón. Solo somos capaces de reconocer lo malo. Nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa para detectar el fallo. Sin embargo, para detectar los aspectos positivos, no. Y para ello hemos creado un término todavía más oscuro, que es la obligación. No es que es tu obligación. Vamos a ver, lo que necesitamos es motivar. Y para motivar necesitamos primero crear un espacio seguro y en segundo lugar darle forma al bien, darle forma al objetivo que queremos. No podemos estar todo el día remarcando lo malo, remarcando el fallo, remarcando aquellos aspectos que no son adecuados, que son necesarios, pero la realidad también está conformada por aspectos que son positivos. Sin embargo, lo positivo nunca se materializa. Por ello, es necesario darle forma. Y trabajamos en este aspecto. Nos agradecemos, pero de una manera sincera. Como equipo directivo, agradezco la implicación de los compañeros. De la misma manera que, por desgracia, tengo que remarcar áreas de mejora. Es mi trabajo y lo hago exponiéndome, evidentemente, a estas condiciones, pero también las fortalezas. La comprensión del comportamiento y cómo afecta el síndrome de agotamiento profesional, las cogniciones que pueden estar implicadas, ¿de acuerdo? Y que actúan como disparadores. Por supuesto, ¿qué son las emociones? ¿Cómo nos pueden afectar? Tenemos que establecer que esa dualidad entre emociones y cogniciones es solo a efectos teóricos. Somos personas que activamos estos dos procesos, que son la cara de la misma moneda y que tenemos que saber cómo se activan. Bien, las conductas que nos pueden llevar a la sobrecarga, yo no sé en otras comunidades, pero en Castilla-La Mancha la burocracia nos come. Y entonces tenemos que establecer unas labores donde yo personalmente, y ahora que no me escucha ningún inspector, no entiendo. Tengo que estar remarcando constantemente una serie de documentos, una serie de papeles por duplicado. Evidentemente nos sobrecarga. Yo, como equipo directivo, cada vez que entro en clase es una alegría, porque digo, joder, cuando veo que me toca clase, digo, madre mía, qué bien, porque es que se me había olvidado que realmente algunas veces tengo que coger la tiza, porque es que son papeles de papeles, y claro, llega un momento, a mí personalmente no hay cosa que más me estrese que una celda de Excel. No puedo.
Mi compañero, sin embargo, es un crack en eso. Yo hiperventilo. Y el ordenador lo sabe. ¿De acuerdo? Bien. Y la evaluación. El otro día estaba una compañera en una reunión y le dijo a otra compañera: tienes que ir al grupo de los pecos porque salí súper relajada. Nosotros es verdad que tenemos un elemento, no hacemos, es más cuñado, más artesano. No hacemos pretest ni posttest. Sí, no hacemos, simplemente nos juntamos, ahora lo explicará mejor Álvaro, que a él se le da mejor, comemos juntos y luego nos vamos al grupo de profesores anónimos y ahí pues soltamos todo lo que tenemos que soltar contra el equipo directivo, o sea, contra el equipo directivo no, mostrando... Bueno, sí, me reafirmo. Contra el equipo directivo. Y es que verdaderamente yo me siento luego bien porque veo que los compañeros me dan un micrófono para expresar cuáles son las motivaciones, ¿cómo decirlo? Las bases cognitivas que están detrás de mi conducta, porque muchas veces los compañeros y compañeras no lo entienden, y también accedo a los efectos que a lo mejor no suelo tener en cuenta cuando tomo las decisiones y que sin embargo están presentes. Y me parece bastante no me sale optimista, ¿de acuerdo? Es algo bastante cargado. Y bueno, pues tu turno. Muchas gracias. Bueno, yo soy el otro de los pecos. Ya sabéis que había uno que era guapo y otro feo. Ahí lo dejo. Nada más. Vale, yo voy a intentar bajar a tierra lo que Juanjo os ha contado en este marco teórico, que él es el que sabe de esto, que es el psicólogo. Yo soy más de andar por tierra. Yo estudié una carrera, una ingeniería eléctrica. Él viene del mundo de la psicología y entonces sabe más de esto. Pero antes me gustaría hablar sobre la básica, sobre ese alumnado que todos conocemos. Este alumnado que el primer día de clase no viene, el segundo tampoco, empiezan a llegar en octubre, cuando suelen empezar a llegar, y es un perfil que es muy complicado, muy difícil, a la vez es muy interesante. Yo el año pasado, bueno, Juanjo y yo hemos sido los dos profesores de la básica, yo el año pasado fui incluso hasta tutor, e incluso tutor de primero de la básica, como la compañera. Ahí sabes cómo empiezan los días, pero no sabes cómo acaban. Eso es un festival continuo. Es verdad que yo aprendí mucho, pero bueno, es muy complicado. Estos chicos lo que necesitan es, sobre todo, hablar mucho con ellos. Necesitan subir en la autoestima. Cuando llega el primer día de clase, ellos lo primero que te dicen es: tú no sabes quién soy yo la llevo liando mucho tiempo, voy a seguir así y tú no me vas a cambiar. Así empezamos cuando vienen en octubre. Bueno, yo les digo, tú tampoco me conoces, ya veremos a ver cómo cambia esto. Y a partir de ahí se establece un diálogo. Claro. Hay momentos fastidiados porque yo el año pasado, por ejemplo, recibí 3 amenazas de 3 alumnos, porque eso es así en la realidad. Si vosotros habéis dado en la básica, conocéis de qué va. Son alumnos de gatillo fácil, no es el término psicológico de esto, y ellos rápidamente el bocachanclismo que tienen es muy grande y saltan lo que no aceptan las normas, ya lo sabéis. Entonces yo recibí amenazas de 3 alumnos. Bueno, pues cuando te vas para casa con todo eso, lo rumias, lo cuento a mi mujer que está ahí sentada, llamo a Juanjo, le suelto la gallina que le llamamos, él me suelta su gallina, porque claro, ahora hablaremos de este grupo de mediación, pero ¿quién arregla a Juanjo y a mí, a los pecos? Bueno, eso es un tema que habrá que hacer para una versión 2.0. Entonces, claro, este alumnado, hemos hecho alguna cosa, lo que eso daría para otra charla, en la que hemos intentado sobre todo subir la autoestima de estos chicos, que ellos, ese estigma que tienen de soy malote, soy un zángano, así voy a seguir siendo y es lo que llevo haciendo, porque claro, son chicos que han repetido primaria, han repetido secundaria, han hecho PEMAR, o como se llama en cada comunidad, han hecho DIVER, y ya llega un momento en el que acaban y recaban ya en primero de la básica. Es un poco ya la salida final que les queda, entonces hay que intentar primero motivarlos. Lo primero, motivarlos. Entonces nosotros hemos hecho algunas cosas que os voy a contar. Les hemos hecho tutores, por ejemplo, de chicos de primero y segundo de la ESO, y eso les ha gustado mucho. Los chicos de primero y segundo de la ESO les escuchan mucho más a ellos que a Juanjo y a mí, obviamente.
Y a los chicos de la básica les ha gustado mucho y este año ya nos han pedido que cuando son tutores, y ya lo son, y luego en el recreo los cogen a los niños y le decimos, oye, que este la ha liado y tal. Van allí, les meten una charla, no hagas como yo me he equivocado mucho. Nosotros hemos quedado presionados. Bueno, pues hemos ido un poco más allá y los hemos llevado a segundo de la ESO a que les den una charla. Y entonces, claro, cuando un chico de la básica, de primero de la básica, que tiene 18 años, que está ya en el final de lo que le queda porque va a ir a adultos, se curra un PPT él solo y lo hace, bien o mal o regular, pero se lo curra, y va allí a segundo de la ESO, se pone delante y les empieza a decir, por ejemplo, consecuencias negativas de repetir, que es lo que sabe. Es que es experto en eso. O una chica, por ejemplo, les va a hablar allí sobre las relaciones tóxicas, que es lo que sabe, porque lleva con sus relaciones pues, en toxicidad, por eso están donde están. Y luego son entornos muy conflictivos en casa. Entonces, una vez que ellos hacen eso, se vienen arriba y ahora llegan a segundo, y entonces hemos tenido casos que ahora nos ayudan en la resolución de conflictos, por ejemplo, a nosotros, y cuando hay problemas con algún alumno, aparecen ellos, los llamamos, y ellos hablan con los alumnos, y es verdad que obtenemos mejores respuestas del alumnado que cuando lo hacemos nosotros. Entonces eso está muy bien, pero se requiere muchas horas. La básica requiere de muchas horas. Lo que decía la compañera también es importante. Los que entramos con una carrera, con un grado, a secundaria o bachillerato, no venimos como los compañeros de primaria. Los compañeros, no sé si hay alguien aquí, pero muchas veces en secundaria se mira por encima del hombro. No sé por qué a los de primaria. Si alguna vez lo habéis sentido. Los de primaria sí saben enseñar bastante mejor que los de secundaria. Porque nosotros accedemos con un máster, bueno, antes era un CAP de 4 tardes, yo llegué tarde a eso. ¿Alguien lo habrá hecho? Son 9 meses de máster, pero 9 meses y 2 meses de práctica no da para aprender todo lo que hay que aprender. Yo el primer día que llegué, cuento rápido esto, era ahí en un centro y me dijeron que ha llegado el nuevo. Y de repente todos los que estaban hartos de hacer mes y medio de guardia se fueron. Y claro, me encontré con 33 de primero de la ESO de biología, que yo era de física y química. Digo, ¿qué pinto yo aquí en biología ahora mismo? A partir de ahí tienes que tirar millas. Tienes que tirar millas. Entonces no te enseñan eso en el máster, y entonces los de primaria sí saben mejor enseñar, y los de secundaria tenemos un problema en eso, y es que sí, tenemos conocimientos técnicos, o se supone, pero es complicado luego las relaciones con el alumnado. Y eso es lo que comentaba la compañera. Y mucho más se agrava esto en primero de la básica o segundo de la básica. Sobre todo primero, porque los que pasan ya ese filtro a segundo ya tienen la cabeza un poco más amueblada. Pero esos de primero que vienen estigmatizados con la etiqueta de soy malote y vengo a liarla, es complicado eso. Dicho esto, que esto sería para otra charla, como nos han llamado para el grupo de lo que estamos haciendo de mentalización, bueno, pues nosotros lo que hacemos ahí es, como dice Juanjo, quedamos a comer, ambiente distendido. Juanjo y yo practicamos mucho el humor. Nos basamos mucho en el humor. Sin el humor es muy complicado aguantar jornadas laborales donde te ocurren 50 cosas. Es como, toca el timbre, reunión, toca el timbre, 30 alumnos, toca el timbre, 30 alumnos, toca el timbre, CCP, y vas así a la carrera. Cuando te das cuenta, son las 2:30, vas para casa y tienes un saco de papeles que encima no has podido hacer, que te van a comer la tarde. Es complicado todo eso. Entonces, en este grupo lo que hacemos es, quedamos a comer, echamos unas risas. Bueno, Juanjo es del equipo directivo, con lo cual es mi jefe. A ver lo que digo, ¿vale? Siempre hablaré bien de él, ¿vale? Y entonces, lo primero que hacemos ahí, pues creamos un espacio seguro para que todos los profes pues podamos hablar tranquilamente de lo que pasa. Hay que romper el hielo, porque los primeros días es complicado. Incluso hay profes que hablan de situaciones personales ajenas al centro. También es importante que lo hagan. Y lo que pasa ahí, como en Las Vegas, pues se queda ahí. Es importante que eso dejarlo claro al principio. Lo que hacemos es fomentar el apoyo y la colaboración, porque tienen que, una vez que hemos creado el espacio, que sepan que estamos allí para apoyar, colaborar, y lo que dice Juanjo, no vamos allí a juzgar a nadie, se va a ayudar, eso es importante. Y luego pues se le intenta ayudar para desarrollar habilidades de regulación emocional, porque siempre aparece alguien que dice, lo que hay que hacer es poner 800 partes y ya está. Bueno, pues no funciona eso, y menos con primero de la básica. Ya os digo que eso no funciona. Entonces hay que primero decirle, vamos a ver otras formas de hacerlo. Todo esto reduce los síntomas de agotamiento, como dice Juanjo, porque la compañera esta expresó que se había quedado muy bien el otro día cuando habló, y la verdad que yo la noto más contenta, las cosas como son. Tiene menos conflictos con los alumnos. Y luego, pues todo esto al final, ¿en qué acaba? Pues en una mejora de la calidad educativa del alumnado, que es de lo que se trata. Si los profesores no están bien, no se puede aguantar una clase de segundo de la ESO un viernes de 30 alumnos en tutoría. Eso es infumable. Tienes que estar bien física y mentalmente, si no, no puedes. Bueno, pues los responsables de convivencia y mediación, que somos Juanjo y yo, y ahora aparece una persona más, una tercera persona que no está aquí. Se ha ido incrementando un poco este grupo de convivencia. La verdad que empezamos siendo los pecos de manera ilegal,
y ahora ya se le ha dado un tinte legal a todo esto que hacemos allí. Lo que hacemos es pues, unas 12 sesiones aproximadamente en el año, pues 1 o 2 al mes. Claro, ¿qué pasa? Que hay que quedar por las tardes. Y entonces la gente dice, uff, las tardes. O sea, me como toda la mañana y luego encima me como la tarde y hago los papeles por la noche. Es complicado. Bueno, pues empezó viniendo poca gente, pero ahora ya tenemos bastante gente, 90 minutos de sesión cada una, es voluntario. Hay quien viene a una sesión, deja de venir a 2, luego vuelve cuando le interesa, totalmente voluntario, mensual o a veces cada 15 días, y los participantes, pues docentes de secundaria y de FP. Y ahí pues entonces hablamos con todos ellos. ¿Qué fases solemos hacer en cada una de las sesiones? Bueno, pues la primera fase, donde empezamos a romper el hielo y ahí se establece un ambiente de confianza y de apoyo. Actividades, pues nos presentamos, si no nos conocemos, sobre todo en septiembre, octubre, cuando se empieza. Explicamos la estructura de lo que vamos a hacer, identificamos qué es el burnout y la gente empieza a hablar de los síntomas del quemado y empieza a ver que la gente empieza a sentir con la cabeza. Empieza a reconocer que lo que se le dice, tío, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí. Hay muchos que están quemados y no lo saben. En la fase 2 lo que hacemos es pues, identificar qué síntomas son los del agotamiento profesional, comprender qué impacto tienen y reflexionar sobre esas consecuencias. En la fase 3 empezamos a hablar ya sobre las emociones. Profundizamos en comprender las emociones propias y ajenas. Entonces hacemos actividades de introducción de emociones básicas, ejercicios de conciencia emocional. En la fase 4 hablamos de la regulación emocional y estrategias de afrontamiento, porque al final se trata de afrontar lo que sí o sí vamos a tener en clase. Y es que son 30 alumnos con 30 historias diferentes, con 30 conflictos, con 30 problemas, eso cada 55 minutos. Y además interaccionan entre ellos, con lo cual se multiplica de manera exponencial. Pero eso lo vamos a tener. Y luego la última fase, pues cierre y reflexión, y ahí pues hablamos de todo el aprendizaje del grupo. Nos solemos poner en una mesa redonda, o sea, profesores anónimos, es total así, y ahí es donde vamos teniendo todas las sesiones. Quien dirige fundamentalmente eso es Juanjo, que es el que más sabe del tema. Yo soy el peco feo, en este caso, y es el que dirige el tema. Ahí sobre todo lo que se habla pues, son los marcadores del burnout, que ya han hablado ellos dos bastante mejor que yo, el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Sobre todo esa última, pues la gente suele hablar bastante de ella, que es no cumplir con las expectativas. Queremos llegar a todas las reuniones, queremos llegar a todos los papeles, queremos llegar a todos los alumnos, queremos llegar a todas las tutorías y llega un momento que es que no se puede. Ya este año hemos empezado el Profesores Anónimos, una gran afluencia, tuvimos el primer día, la verdad, y la siguiente la tenemos dentro de 15 días. Bueno, muchas gracias y aquí tenéis el email de Campiña, la página web, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a la tercera ponencia. Presentamos a Raúl Enrique, de la Fundación Sergio Alonso, y Melania Molina, del IES El Rincón de las Palmas de Gran Canaria, que compartirán su experiencia en el piloto de formación en Soft Skills para docentes de básica. Bienvenidos. Gracias. Gracias a todos, a todas. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a hacer un poco el hombre orquesta con un micro, un mando. Antes que nada, muchísimas gracias a, pues bueno, en este caso a quien nos trae, que es la Fundación Sergio Alonso, a CaixaBank Dualiza y también a Empieza por Aprender. Empieza por Educar. Llevo ahí todo el rato, digo, empieza por educar, vale. Y bueno, nos toca una parte de la parte final de las ponencias y bueno, estaba ahí pensando que lo que íbamos a decir lo ha dicho el primer equipo, lo ha dicho el segundo equipo y estaba yo pensando con Melania, ¿qué decimos? Bueno, pues que nos sirva de resumen un poco lo que vamos a estar diciendo, porque trabajamos la misma necesidad, casi desde el mismo enfoque metodológico, teórico, ya con algunas diferencias. Pero bueno, entre Melania y yo vamos a intentar, pongo el reloj ya en marcha, hace 3 minutos, un poco a comentarles cuál es la situación de contexto, de necesidades y de objetivos por las que surge esta necesidad. Y bueno, venimos de las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, del sol, de la playa, de un lugar muy bonito, muy paradisíaco, pero cuando vives allí, cuando las personas que vivimos allí, pues vivimos otra realidad. No estamos todo el día en la playa, no estamos todo el día en el bar y no estamos todo el día en las discotecas. ¿Qué tenemos en Canarias? Pues bueno, nos hemos basado también en informes de
de este informe del abandono escolar temprano de CaixaBank Dualiza, que tendrá también otra presentación, pues bueno, en Canarias tenemos un desempleo juvenil potente. Quiero decirles también exclusión social, el 37%, como ven, y somos de las comunidades autónomas en las que el alumnado de la formación profesional básica más abandona. Si les abandonan a ustedes en sus comunidades, pues imagínense en Canarias la frustración que supone y la preocupación al inicio de curso, y que Melania lo contará después, de intentar tener alumnado para ese curso, ¿no? Esto nos lleva a ser la comunidad autónoma más improductiva de Canarias, de España. Después, bueno, jugamos ahí entre Extremadura y Canarias, la más improductiva. Por ello, la Fundación Sergio Alonso, de donde venimos, que está comprometida con la formación profesional, este año, bueno, del año pasado que vinimos al Congreso, pues agarramos por las riendas la situación, bueno, interesarnos, investigar, innovar de la formación profesional de grado básico en Canarias. Y hemos estado trabajando con el alumnado, pero poco a poco que íbamos conociendo al profesorado con el que teníamos que entablar relación para llegar al alumnado con el que íbamos a trabajar, pues nos empezábamos a dar cuenta de una necesidad que tiene el profesorado de la formación profesional de grado básica, una necesidad de trabajar con personas con factores personales y familiares muy complicados, como decían los compañeros, para los que no nos preparan en las carreras, sobre todo en aquellas que son más técnicas. Esta vulnerabilización, me gusta hacer esta apreciación respecto al alumnado, porque donde está el problema es en el sistema, no en el alumnado. Un alumnado de una escasa edad ni se le puede pedir que esté maduro, porque no es la edad para estar maduro. Quizás la situación les esté haciendo madurar. Y no gestionarla les hace, pues bueno, llegar a esas situaciones tan conflictivas. Pero son el futuro de las empresas, son la ilusión de las empresas. Han visto que a poquito que sepamos trabajar con ese alumnado, el alumnado saca lo mejor de sí. Por lo tanto, el problema hoy en día no es tanto focalizar en el alumnado, sino en el sistema. En la Fundación Sergio Alonso pensamos que era más fácil trabajar ayudando, acompañando, mejorando al profesorado que cambiar un sistema. El sistema, de aquí a que cambie, van a morir todas las personas que están en esta sala. O sea, desafortunadamente. O sea que intenten hacer lo mejor que puedan, dejen un rastro para ir poquito a poco cambiando este sistema. Pero ¿qué era más fácil? Trabajar con las personas. Personas que, además de los estresores que han estado comentando los compañeros y que nos lleva a tener una vida de mierda, que casi se arregla cuando llegas a clase y te enamoras de la FP básica, entonces ahí es cuando ya recuperas otra vez la ilusión, pues bueno, tienen una responsabilidad personal, ética, para con este alumnado. Hemos estado trabajando esa responsabilidad también, el que está en tus manos, que ese alumnado certifique, que ese alumnado prospere. Por lo tanto, no es solo saber bien dar o no saber dar una clase, sino esa carga moral y ética que tenemos. Y el no cumplir con las expectativas, a lo mejor, que han dicho los compañeros, de no tener esas herramientas, de no saber cómo lidiar con ese alumnado, hace que llegues a clase o al principio de curso en ese estado de alerta, a ver qué pasa hoy, a ver si lo puedo gestionar, a ver si no lo puedo gestionar. Y ahí entro yo. Y ahí entra Melania en clase. Vale, el primer día de clase, les comento rapidito para que él continúe. ¿Qué te encuentras? Un alumnado que tú no conoces. Yo soy tutora de primero de FP básica y llevo ya 5 años en ello. Lo elijo, vocacional. Me gusta ese reto de lo que viene, lo voy puliendo a ver qué voy a conseguir con ello. Y a mí me ha hecho llorar antes las ponencias, porque es que es duro, pero se vive y se disfruta. Entonces llegas al aula y dices tú, entra el alumnado, se lo he comentado a él 1000 veces, y todo el alumnado se me sienta a la punta de atrás. Y yo adelante también soy jefa de estudio del centro, con lo cual me tienen más miedo. Y ya me señalan como, me vas a expulsar. Sí. Vale. Entonces se me sientan atrás y ¿qué hacen ahí? ¿Para adelante, para adelante? Siéntense aquí. Y yo me siento también con ellos adelante. Y claro, ya de ahí ya noto lo que hay. Están acostumbrados a que lo han ignorado, no están pendientes de ellos y tienen sus problemas, y lo tienen.
Yo cuando empecé, como lo han comentado ellos, yo cuando empecé, les digo la verdad, yo cogí la básica y le dije a un compañero, mira, ¿esto qué es? Y le decía, es que ¿esto qué es? Es que no puedo. Dice, Melania, te he visto cómo hablas con ellos y la paciencia que tienes y necesitamos docentes como tú y ellos necesitan docentes como tú. Hay que decir que Melania viene de esas carreras súper técnicas donde hay mucho friki y donde no se relacionan con las personas. Sí, del departamento de informática, ¿vale? Móviles. Y con esto quiero decir que no importa lo que hayas estudiado, sino cómo te has formado por dentro y por fuera con tus títulos, porque fíjense en cómo se fijaron en una persona que viniendo de ese búnker tenía las habilidades, y con esto queremos decir que todo el mundo, la mayoría las tiene. Solo había que reconocerlas, solo había que sacarlas a la luz, solo había que hacernos conscientes de que lo tenemos y que la mayoría de las personas las están utilizando. Simplemente había que ponerlas de forma ordenada desde un marco teórico, que es el que usamos aquí en esta formación de la orientación vocacional, y mostrarlas y hacerles consciente de todo lo que se puede hacer y que ya la mayoría de ustedes están haciendo. Solo había que ordenar, estandarizar y ser consciente de que lo estabas haciendo en el aula. Esto tenía 3 objetivos, nos propusimos 3 objetivos, porque sé que es difícil la carga horaria que tienen, cómo les decimos que vengan, que presten tiempo extra o tiempo estar en clase. Algunas personas estaban conectadas en claustros, bueno, era un batiburrillo de cosas, pero allí estaban. ¿Cómo lo vendimos? Bueno, teníamos un proceso inicialmente para el profesorado, pero al profesorado si le dices, esto es para ti, vale, hoy sí, mañana no. Pero si le añadíamos algo más como vamos a trabajar soft skills, que no viene bien a todo el mundo, pero también para que sepas llevarlas al aula. Hablaba otro compañero de las intervenciones en el aula. En la FP de grado básico damos el currículo, pero hay que intervenir, hay que hacer intervenciones estratégicas, cirugía fina, alta costura, llámenlo como lo quieran llamar, pero hacía falta intervenir en el aula. Estar bien, primer objetivo, aplicar eso que te ha ido bien al aula, porque si te ha ido bien a ti, le ha ido bien al alumnado. Y la tercera parte, que hacemos mucho hincapié en esta nueva era social y de la formación profesional, y en este caso la básica, es que los tutores y tutoras especialmente, aunque la mayoría del profesorado de la básica tiene y desempeña informalmente un rol inspirador en el alumnado. Eres, a lo mejor, su único referente o su mejor referente profesional o incluso familiar. Estos eran nuestros 3 objetivos y desde donde enfocamos el proyecto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, una presentación donde fueron 100 personas. Trabajamos en Canarias, 8 islitas, ahora tenemos a La Graciosa como isla. Tenemos 8 islitas separadas por agua, viento, truenos, relámpagos. Pues se juntaron de toda Canarias, gracias a la consejería de la Fundación Sergio Alonso, 100 docentes, y para 25 plazas se apuntaron pues 60 y pico, hasta del Hierro. Querían venir a Gran Canaria a formarse, con lo cual el grito se escucha, ¿no? Se escucha la necesidad. Y bueno, esto lo van a tener también en la página web, la presentación de la jornada, donde dimos teoría, hablamos de cómo íbamos a plantear el proyecto, porque esto nace como un seminario. Esto nace como van a sentarse en unas mesas unos profesores y unas profesoras a hablar. ¿Qué pasó? Que este profesorado fue creando poco a poco esa formación. Pero en esta formación nos sentimos el profesorado alumnado con él en la formación. Éramos alumnos. ¿Vale? Él nos trataba a nosotros y nosotros teníamos que comportarnos con las situaciones que estaban pasando en el aula. Pero no les expulsaba. No. Vale. La idea era un seminario, pero cada día de clase las necesidades pues iban adaptando la metodología, los contenidos. Se volvió un espacio creativo, porque todo el mundo tenía la misma necesidad. Cuando tú llegaste,
¿Miraste alrededor, dijiste aquí no va a ir nadie o qué te encontraste? Yo cuando llegué, claro, tú vas te comenta, apúntate. Al seminario y digo, no me apuntaré. Va a ver quién va. Pero cuando yo voy y veo tanto profesor y veo yo que no me siento sola, que hay más gente como yo, digo yo, aquí vamos, nos vamos a ayudar, aquí va a haber algo. Creamos también lo que comentan los compañeros, por eso que al final estábamos recogiendo, según estaban hablando ustedes, estábamos recogiendo ese espacio seguro donde aprender, donde uno aliviarse, donde comentar todo lo que le pasaba para después, como teníamos dentro de nuestros objetivos, cómo intervenir en el aula. Nuestra salud, bien, mal, tienes más recursos para poder gestionar los recursos personales. Pero la intervención en el aula, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos dice cómo poder aplicar algo a un conflicto en el aula? Pues bueno, usamos todas estas soft skills, no nos dio tiempo de usarlas todas porque esto nació como un proyecto no piloto, sino como un proyecto piloco. Piloco de, ¿hay que hacer algo? Hagámoslo. Pues lo hicimos. Y esa fue un poco también la tendencia de adaptarnos, de flexibilizar, de todo lo que hacíamos en clase. Lo que hacíamos en clase, bueno, esta es nuestra isla, Gran Canaria, y los institutos que vinieron. ¿Y qué hacíamos? Pues bueno, unos pequeños consejos que hacemos para que lo apliquen también, les traíamos pequeñitos consejos que mueven mucho en el aula y descontracturan. Y ellos y ellas pasaban por este proceso. Y este proceso era de primer momento de clase, ¿qué decíamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, qué tal muchas veces nos falta al profesorado decirlo en clase, porque hasta que no comprendamos cómo está el alumnado, no le metas nada de contenido. Y es que a lo mejor ese problema que tiene el alumnado es el hilo conductor y motivador para que tú des la lección. Al final era una frase tan sencilla, ¿qué tal hoy, chiquillos, chiquillas? Sí, la contesta de ellos era, ¿qué tal de qué? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Sabes? Entonces ellos como que no le preguntan, como que no hablan con ellos. Hay que mostrar también las señas de cuidado al alumnado, que se sienta cuidado, que se sienta mimado, sobre todo que no se sienta culpable. Porque, lo repetimos, con la edad que tiene, el fallo está en el sistema educativo, hay que decirlo así, y en la sociedad, porque son el resultado, no han tenido tiempo de tomar decisiones importantes en su vida. Lo segundo que trabajamos es, cuando llegaban a clase, era ¿qué tal lo que aprendiste hoy, que te vino bien a ti? ¿Cómo le fue al alumnado? Lo que aprendiste en clase, la segunda pregunta que trabajamos en clase era ¿qué tal tú con el alumnado después de trabajar algo? Bueno, iba aprendiendo del alumnado. Tú hacia ellos, lo que aplicábamos en clase, la soft skill, la de los cuadrados, por ejemplo. Ah, vale. Algo de eso. Vale, en la soft skill aprendimos con el alumnado, pero son 5 minutitos, tampoco es, no vean la situación como que no estamos dando la materia, es integrarla dentro de la materia y llevar el alumnado que esté controlado, que esté atento, y una de las cosas es ¿qué número tienes hoy? Claro, trabajamos del 1 al 9, ¿qué tal estás hoy? ¿Qué número tienes hoy? Dice, hoy tengo un 5. Y bueno, y tú le preguntabas, ¿y por qué tienes un 5? Dice, porque esto me pasó. Y el otro, ¿y tú qué tal? ¿Qué número tienes hoy? Dice, hoy un 9. ¿Por qué? Porque no sé qué, con mi novio, con mi novia, lo que sea. Entonces, ese feedback que tú tienes con el alumno y el profesor se veía, ¿vale? El alumnado decía, ya, se está interesando por mí. No solo los números, sino también los colores. Eran muchas herramientas con las que trabajamos. Son muchas herramientas que se trabajan con él en su formación. Entonces tú lo aplicabas en el aula. Bueno, yo lo exponía en la clase, lo tengo montado atrás, pero son momentos que en la hora de tutoría, que todos tenemos en la formación profesional una hora de tutoría, pues ahí es donde yo empiezo a colocar todo eso y después la trabajan todo el profesorado de la básica, no solo la de la especialidad, ¿vale? También los de ámbito. Como ¿vale? ven, el impacto no solo era para con el profesorado, sino también exigíamos que fuese para con el alumnado. Con esta pregunta, sabías que al día siguiente, a la siguiente sesión, te íbamos a preguntar qué tal con el alumnado. No es algo para ti, no es algo gratuito que te estamos dando para que tú te lo lleves, para que estés bien.
¿Por qué no? Si podemos hacer un 2x1 como las ofertas del súper, pues también para el alumnado y también para el resto del profesorado. Porque la mayoría de las personas que estaban en esa formación y la mayoría de la que está aquí va a decir que probablemente quien tendría que estar aquí deberían ser otras personas y no ustedes. Pero bueno, esa también es función dentro del rol orientador e inspirador del profesorado de la formación profesional básica, que tiene que inspirar a otro profesorado, que tiene que inspirar al resto del profesorado, que a lo mejor aún está en la caverna trabajando. Sí, porque hubieron situaciones que, vamos a ver, yo tengo 9 horas con ellos. Quiero decir, tengo las más horas de la básica. Entonces, bueno, y comparto con otro compañero que está también por aquí, que viene también del IES El Rincón, que comparto con un proyecto con él dentro de la básica. Son muchas horas las que, porque somos de la especialidad. Entonces, son muchas horas las que trabajamos con ellos y después tú veías que yo salía de mi aula, no había ruido, no hay ruido. Yo bajaba la escalera y oía unos gritos. Digo, ¿y por qué? Volví a subir, digo, ¿qué pasa? El alumnado a veces no se siente cómodo con otro tipo de profesor, pero es porque el profesor no cambia su forma, son clases magistrales en la formación profesional. Tenemos que cambiar el chip, no damos clase en la ESO y bachillerato, somos de formación profesional. Es práctico, tenemos que intentar que exista la transversalidad de módulos, tenemos que hacerlo práctico. Esto no es llegar callados, sentados, matemática, lengua, no. Es que lo veo que es un problema. Entonces, claro, el alumnado dice, estoy en formación profesional básica, pero en las clases de lengua, mate, inglés, lo mismo, me encuentro lo mismo que vienen de la ESO. La idea es hacerlo personal, profesional Y también. ahí entro yo y trabajo con el profesor. En mis tiempos que damos de más, y lo sabemos los que estamos en la directiva, mira, vamos a ver, el alumnado me dice esto y esto, mira, por favor. Y después, hombre, tenemos reuniones, y en las reuniones se tiene que identificar. Yo tengo, por ejemplo, un feedback ya de todo el alumnado, cuáles son sus casuísticas y sus problemas. Y lo tenemos que ir soltando al profesorado. Oye, que este alumno te responde así. Ya no queda tiempo. Vale, venga, vale. Vale, para poder acabar, hay mucho que contar. Aquí ven el ejemplo, al fin y al cabo, de lo que es una profesora que impacta en la formación profesional básica. Les recuerdo de qué carrera venía, de esa carrera friki donde no se relaciona uno, y ya han visto, pues bueno, la capacidad. Y al final es la responsabilidad. La formación tuya, yo la adquiría, pero yo veía que cuando llegaba al centro la necesitan otros profes y no yo. Y digo, Dios mío, ¿qué hago yo? Hombre, yo también me apunté para decir, lo estoy haciendo bien, porque a mí me funcionaba. Digo, checho, ¿será que yo no hago...? Pero es a lo que voy. Esta formación tiene que ayudar al profesorado que lo necesita y que busque, que se apunte, que se forme. Es verdad, y entiendo que saben que a veces el profesorado no elige la básica. Es lo que queda. Es muy triste, pero es así. Pero debería de ser elegido vocacionalmente. Pues para ellos y para ellas esta experiencia y como resultado, pues bueno, la alta motivación que han nombrado el resto de equipos es una necesidad. Aparte es desesperante en muchas ocasiones y a poquito que resulte algo, pues siempre hay personas que lo llenan, que lo sobrepasan. Sobre todo cuando son proyectos que, como les dije, es un proyecto piloco que nació de una locura. Y que afortunadamente, pues una de las cuestiones que se nos ha propuesto a raíz de la experiencia que ha tenido el profesorado en sus centros, y que algunos también y algunas están por aquí, pues la idea es no solo hacerlo en la isla de Gran Canaria, sino ya desembarcar en la isla hermana, excepto en carnavales, y en fútbol de Tenerife. Y poquito a poco pues ir desembarcando en cada una de las Islas Canarias, pues también pues escuchando esa necesidad que si nos hablaron del Hierro, que querían estar, pues habrá que ir en algún momento al Hierro, Melania, ¿nos apuntamos? Bueno. Vamos al Hierro. Y bueno, básicamente el testimonio que hemos querido hacer algo más así de tipo diálogo y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos vuestra experiencia, muy motivadora y muy inspiradora escucharos a los tres. Gracias. Vale, vamos a tener unos minutos para hacer preguntas. Si veis por allí, en la puerta, hay un compañero de Empieza por Educar con un micrófono, entonces os pido que vayáis levantando la mano cuando queráis
hacer una pregunta y a vosotros os pido que seáis los más sintéticos posibles. También cuando hagáis la pregunta que dirijáis a quién va la pregunta, ¿vale? Si es para todos los ponentes o una persona en concreto. Y mientras os vais animando a participar y vais leyendo vuestras preguntas o pensándolas, voy a pedirle a 2 personas que se animen, por ahí Miguel, si quieres empezar tú, si hay alguien aquí, equipo directivo, claustro u otros roles que esté pensando en, vale, voy a implementar estos espacios de bienestar docente en mi cole, en mi centro. ¿Qué sería el ingrediente? Es muy difícil la pregunta, ¿vale? Porque tenéis que elegir, pero ¿cuál sería el ingrediente que no podría faltar en eso que estén pensando hacer? Vale, os podéis tomar 10 segundos, ¿vale? El ingrediente es tener ganas y lanzarse. ¿Cómo, perdón? Tener ganas y lanzarse, y ya está. Mal no puede salir. Si lanzarse a implementar algo de esto en el centro. Al final sí es lanzarse y probar. ¿Cómo hemos llegado nosotros? Pues ensayo y error. Hace un año, si nos llegan a contar que vamos a estar aquí sentados los dos, como si supiéramos de lo que estamos hablando, vamos a ver. Es así. Pues yo no me lo hubiera creído. Juanjo sabe algo más que yo no tengo ni idea. Entonces, es ensayo y error, y vas probando y vas viendo, y sobre todo vas viendo pues, qué efectos tienes, y vas tirando y vas aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo. En la línea de lo que dice Álvaro, es que nosotros siempre nos reímos diciendo que somos como artificieros daltónicos. ¿Esto qué es? Que no sabemos qué cable tenemos que cortar, por lo tanto, tiramos para adelante y eso, ensayo-error, humor y intentar dar respuesta. Eso es, actuar, a romper platos, evidentemente, porque tenemos que romper platos, porque cogemos los platos, pero ya está. Enfrentarnos a eso y ver lo que funciona y lo que no funciona y ser lo más flexibles posible. O sea, ustedes tienen otro proyecto piloco. Sí. Otro proyecto piloco. Piloco. Sí. Vale, digo, y la valentía esa también surge de como mucha claridad de por qué es importante probarlo al menos, ¿no? O sea, estamos detectando la necesidad, nos lanzamos y vamos aprendiendo en el camino. ¿Melania? Sí. ¿Por qué lo debe de implantar un centro y el profesorado apuntarse? Porque ese profesorado que elige o no la básica se ve ya arropado con esta formación, se va arropado y no va a estar solo. Entonces, es una de las sensaciones que yo tuve, ¿no? Digo, vamos a reunirnos todos los profesores de la básica, a ver qué va esto. Y te sientas arropado y todas las situaciones vividas en el aula las comparten entre ellos y la solución que diste tú, me puede valer. Y no te ves solo, porque es que hay mucho profesorado que viene asustado a la básica. Y la formación te va a valer para la vida. Es que también es para la vida, no solo para estos niños. Es que te vale a ti para tener tu control y saber desconectar de lo que es el centro de trabajo y tu vida personal también. Es que te está formando. Es mi opinión. Vale. Paula. Yo también quiero decir que es importante por ellos y por ellas, porque al final es la última opción que tienen para no salirse del sistema educativo y encontrarse pues todo lo que han dicho, ¿no? Un profesorado con ganas, que les quiere, que confía en ellos, que les da la opción, que tiene paciencia, que les trata bien. Igual es el único ratito del día que se lo encuentran y que es importante para nosotros, para volver a ir a clase con muchas ganas y pasárnoslo bien, porque yo me lo paso muy bien en básica, pero sobre todo por ellos.